Hola amigos, ¿qué tal? Soy Marta García de La Alegre Caja, soy coach de ascensión por Twin Flame Universe de llamas gemelas y también instructora de la técnica de Theta Healing. Hoy os quiero contar un poquito del propósito de las llamas gemelas, ¿no? Se habla mucho de que, bueno, hay algunos mitos también de que tienen un propósito en común, pero que no han venido a estar juntas en unión. Okay. Esto lo dicen algunas personas, que por ejemplo fue mi caso. Yo también quise creer esto, pues encontré mi llama gemela, encajaba perfectamente en mi propósito, pero sin embargo no encajaba en mi vida personal, en mí como pareja, ¿sí? Así que las personas que les pase esto en su camino, es muy posible que digan, ¿sabes qué? Puedes tener otra pareja y puedes tener este propósito en unión con tu llama gemela. ¿Okay? Tiempo después descubrí que no era del todo cierto. Uno puede tener absolutamente todo. Y yo me descubrí a mí misma diciéndome, quiero tenerlo todo. Y eso fue lo que me hizo darme cuenta de que con la pareja que tenía, con mi exmarido, no tenía todo lo que yo quería. Y como siempre había soñado el tener más puntos de colaboración con él. Cuando yo lo conocí, a mi exmarido, ambos trabajábamos en la construcción. Yo era arquitecta, él era ingeniero, trabajábamos en la misma empresa, así que teníamos un montón de cosas en común y llegábamos a casa y compartíamos un montón de cosas. Eso hacía mucha afinidad entre nosotros y me gustaba mucho. Cuando yo empecé a salirme de ahí, me cansé de todo este mundo de las obras, la ingeniería y todo tan racional, y mi alma me llevó, tras varias crisis, a despertar mi propósito de vida. Yo empecé a indagar, empecé a conocer, empecé a leer, empecé a investigar. Y lo primero que me llamó la atención dentro de lo que más me gustaba era enseñar, ¿no? Descubrí por medio de mi primera mentora que todos tenemos un talento especial y ese talento está pulsando fuerte y desea ponerse al servicio de los demás. Así que yo me inicié dentro de mi misión de vida, mi propósito, conociendo un poco más de todo eso. Fue ahí donde yo hasta entonces ni siquiera había hablado nunca en público y descubrí que me gustaba. Me hice varios cursos sobre cómo hablar en público, cómo crear tus propios talleres, por supuesto empecé a estudiar sobre cómo crear tu propia empresa y esto me gustó y me gustó mucho, ayudar a las personas a también hacer esto con su vida. Es como descubre tu propio talento y ponlo al servicio de los demás, usa las herramientas, etc. Y fue así como yo creé La Alegre Caja. La Alegre Caja empezó primero como un proyecto de decoración, pero en realidad estaba decorando mi alma. Eso duró solo unos meses y después La Alegre Caja se convirtió en un proyecto donde yo ayudaba a las personas a descubrirse a sí misma, a descubrir su talento y cómo ponerlo al servicio de los demás. Sabía que esa caja blanca medio abierta traería muchas novedades, no me imaginaba hasta dónde, eh, pero me gustó el diseño que me hizo una amiga de esa caja, donde nunca se sabía que iba a salir de ella, ¿no? Así que poco después, bueno, no tan poco después, unos años después, 5 o 6 años después de enseñar mucho sobre emprendimiento, crear un libro, etcétera, hablar del potencial humano, todo me invitó a la espiritualidad, a ir un punto más profundo. Fue curioso que cuando conocí a mi llama gemela descubrí que cuando yo tuve quizás mis primeros tropiezos, ¿no? Porque yo lo llamaría así, fueron tropiezos con la espiritualidad, con ir un poco más profundo, con atreverme a descubrir cosas que todavía no estaban dentro de mí. Él estaba también dando esos pasos.
como 2 años después, cuando nos encontramos, yo estaba totalmente decidida a tomar ese camino espiritual, a descubrir esa divinidad dentro de mí. Estaba ya empezando a meditar, había empezado a trabajar con la llama violeta y había empezado a sanar muchas de las creencias que tenía dentro de mí. Cuando yo invité a mi exmarido a acompañarme a ese lugar que se sentía tan bien, tan amoroso, tan maravilloso dentro de mí, él continuó aún más mirándome como, oye, ya antes hacías cosas extrañas, ¿no? Con esto del talento, el coaching y tal, no sé, tú tratas como con personas que parecen estar mal, no cuentes conmigo para eso, ¿no? Él desde el primer momento en el que yo empecé a tomar un camino diferente al que era la ingeniería y la arquitectura, él empezó a separarse. Bueno, más bien fui yo la que empecé a separarme. Él siempre me decía, yo siempre estuve aquí y tú empezaste a tomar este otro camino, ¿no? Pero era mi camino. Tal vez él debía de quedarse ahí. Ahora sé que él debía de quedarse ahí para hacerlo normal, natural. Y sin darnos cuenta empezamos a generar esta separación donde él siempre iba por este lado y yo me empecé a abrir a algo nuevo, a aquel lugar donde mi alma me estaba guiando, aquello que me gustaba. Entonces, ¿cómo me dirigía a mi propósito? Siempre os decimos, ¿qué te gusta? ¿Qué te hace feliz? Guau, a mí lo único que me hacía feliz era hablar por horas con las personas, donde yo le decía, no, la ley de la atracción. Yo recuerdo que empecé como así hace 12 años, no, la ley de la atracción. Lo que tú piensas, cuida tus pensamientos, mente positiva, hay un talento dentro de ti, me sabía todo, cómo funciona el cerebro, la melanina, todo esto, ¿no?, que nos hace cultivar el talento. Pero llegó un minuto en que todo se volvió mucho más limitado. Yo sabía que dentro de ese talento humano había algo más desconocido que no estaba entendiendo muy bien. Y esa fue la invitación que a mí se me hizo hacia ir un poco más profundo, hacia la divinidad, la espiritualidad, cosas que nadie nunca me había enseñado antes. Esto hizo que 2 años después, y yo siempre cuento, después de un retiro espiritual donde yo me comprometí a ascender, entendí lo que significaba la ascensión y yo dije, yo voy a hacer todo lo que pueda en esta vida por acercarme a esa ascensión, que había sentido que en otras vidas había estado cerca y lo había negado o no había querido. Entendí mucho más profundo que no se trata de huir de esta vida que yo quería huir, sino más bien de vivirla total e intensamente desde el amor, ¿no? Así que, sin saber muy bien todavía lo que hacía, me comprometí a hacer este camino hasta el final. 2 semanas después, aparece mi llama gemela y compartimos este aprendizaje que a mí me gusta mucho, esta técnica que yo amo, que es el Theta Healing, donde nosotros conectamos con el Creador. Puedes experimentar la espiritualidad. Yo hasta entonces había leído sobre espiritualidad, había meditado un poco, pero wow, esa técnica me enseñó a meditar en décimas de segundo y en décimas de segundo podía estar hablando con el Creador. Por fin, a mi luna en Géminis, alguien con quien hablar, ¿no? Maravilloso. Así que es como que fui siguiendo, fijaos, ir hacia tu propósito es seguir esas baldosas doradas que van apareciendo en tu camino, aquello que te hace sentir bien, atravesando muchos retos, ¿sí? Atravesando que mis padres se sintieron muy ofendidos que yo dejara la carrera de arquitectura para hacer no sé qué que hacía, ¿no? Como todo el mundo, todos los papás pueden presumir de una arquitecta, pero no sé si puedo presumir de eso que tú haces extraño en internet, ¿sí? Me costó el matrimonio, por supuesto. O alguien podría decir que me costó el matrimonio, en realidad todo lo contrario, es como me dio luz
a que él no era la persona que tenía que compartir conmigo mi propósito. Descubrí que alguien podía compartir conmigo eso que yo sentía. Y desde el momento en que me separé, me dije que nunca más volvería a estar con nadie que no estuviera dispuesto a darlo todo por la divinidad, a profundizar hasta ese punto conmigo, que no estuviera dispuesto a seguir a Dios hasta este punto que a veces la humanidad llama de locura, que no estuviera dispuesto a profundizar hasta el punto de enamorarse completamente de uno mismo, de lo que hace, de lo que vive, de las personas, del mundo, de la vida, que es lo que significa tu propósito. A disfrutar todos los días de lo que haces, a parecer que no estás trabajando en muchos casos. En nuestro caso, además, como coach de ascensión, es sentarte frente a alguien y amarlo completamente como a veces nunca a nadie les ha amado, ¿sí? Es lo único que tenemos que hacer. Yo me siento frente a vosotros y simplemente tengo que amaros porque es la forma, una pequeña muestra de cómo Dios nos ama profundamente. Así que poco a poco fui descubriendo que esta persona nueva que había aparecido en mi vida incluso alguna vez llegó a describir justo tal cual yo lo describía. Él también compartió en algún momento conmigo que se había dado cuenta que él deseaba profundamente entregar este mensaje de que el Creador, Dios, te ama, de que puedes conectar con Él, de que puedes hablar con Él, de que todo puede ser fácil, de que desde ahí se puede cambiar todo absolutamente y de que una vez que entiendes esto, la vida sin el Creador, sin este concepto de amor, en realidad nunca mereció la pena. ¿Por qué os cuento todo esto? Yo he estado trabajando mucho, os lo he compartido en otras ocasiones, en mi unión estos últimos meses y a veces me siento bloqueada, siento que no estoy avanzando, siento que la otra persona está trabajando en algo que necesita más tiempo. Y yo le pregunto al Creador, ¿y mientras yo qué hago? Y Él me dice siempre, disfruta, vive, haz lo que mejor sabes hacer. Deja que te muestre cómo lo podemos hacer mejor. Sigue iluminando la vida de las personas, sigue creciendo en tu propósito. No me había dado cuenta cómo en los últimos meses el camino de llamas gemelas me había ayudado a profundizar mucho más dentro de mi propósito de lo que me estaba ayudando las técnicas anteriores que estaba usando. Y que si bien son un gran inicio, un gran momento, nada me estaba haciendo profundizar tanto como lo estaban haciendo las enseñanzas de Jeff y Salía. Así que sé que en algún momento yo y mi llama gemela estaremos compartiendo esto juntos, porque es algo que me apasiona, sé también que es algo que a él le apasiona. Así que sé que es parte de nuestro propósito, sé que podemos aprender muchas más cosas juntos cuando estemos en unión, pero también me doy cuenta de que todo trabajo que yo voy adelantando, que yo voy profundizando en estos videos que me veis sola, están nutriendo mi unión. No os dejéis llevar solo por las apariencias, ¿no? De, esta persona es más joven y ya están en unión. Todos tenemos que pasar por lo diferente. Quizás simplemente estoy llenando la despensa para que una vez que entremos en unión se sienta mucho más cómoda, más confortable, más armónica. Que no entrar en unión, como de cualquier manera. Quizás es algo que yo me he pedido en mi vida
de entrar de una manera más suave, no en tanto conflicto como a veces entramos en unión, ¿no? Quiero que lo penséis, quiero que tal vez cuando estéis deprimidos y digáis, ya, ¿qué puedo hacer? Y si esta persona no me ama y no me quiere y no tal, os preguntéis a vosotros mismos, ¿cómo me puedo hacer feliz a mí misma? ¿Qué me hace completamente feliz? ¿Qué me llena completamente? ¿Con qué pasaría las horas, ¿no? A más te unas a ese don dentro de ti, a ese servicio de amor que hacemos, más estarás llamando también a la unión, a tu llama gemela. Y seguramente en un tiempo más podáis comprobar cómo cada uno estabais haciendo vuestra tarea para nutrir vuestra unión, también con vuestro propósito. Así que bueno, aquí va mi primer video de propósito. Quiero que sepáis que Jeff y Shalia tienen más de 200 horas de clases relacionadas con propósito de vida. Si os interesa este tema, si os interesa el emprendimiento, me podéis escribir y os cuento cómo hacerlo. Son videos en inglés, pero yo, por ejemplo, tampoco sé inglés y los veo y se entiende bastante bien y es algo que merece totalmente el esfuerzo hacerlo, ¿no? Así que desde aquí, de nuevo, invitaros a que tengáis una sesión. Es como, ¿sabes qué? Me siento perdida. Algunas de vosotros me habéis llamado, ¿sabes qué? No sé qué pasa con mi llama gemela, no sé qué hacer, etcétera. Ok, y yo os pregunto, ¿y qué de tu vida? ¿Qué quieres tú para ti? Da igual, lleva 2 años desaparecido. ¿Y cómo va tu propósito de vida? Y empezamos a veces a trabajar en el propósito de vida, empezamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Y entonces la llama gemela aparece o aparece alguien nuevo que es más afín, etcétera, ¿no? Muchos de vosotros pensáis que esto no está caminando, pero tal vez es que vosotros tampoco estáis caminando hacia vuestro bienestar, hacia lo que os gusta, hacia vuestro propósito y eso tiene bloqueada vuestra unión. Así que si lo necesitáis, podéis concertar una cita, os voy a dejar todo en el link. Cómo concertar una cita conmigo. Si queréis tener la primera cita con un coach al 50%, os podéis inscribir también dentro del curso gratuito que tienen Jeff y Shalia. Están las clases también, su libro. Hay mucha información. Tenemos mucho trabajo que hacer, ¿sí? Para esta unión, para este gran deseo que hemos puesto en nuestra vida. Así que desde aquí os envío un beso nuevamente y nos vemos muy pronto.